Hoy voy a contarte de acuerdo a mi experiencia y a lo que yo siento. Desde pequeña me considero ser una buscadora de Dios. Cuando uno nace, están nuestros padres y nos enseñan a base de sus creencias que existe un Dios. Y uno cuando es pequeño o pequeña pues cree en los padres, porque de alguna manera estamos a expensas, absorbiendo todo lo que ellos nos dicen, nos inculcan. Y pues a mí me dijeron que había un Dios en el cielo, que está por ahí, que te ve, que te escucha. Y también me dijeron, y haz las cosas bien, pórtate bien, porque si tú te portas mal, Dios te castiga. Y así, bueno, mi mamá me llevaba a su religión, ¿no? Y me decían que ahí en su templo también estaba Dios. Y que todas las semanas o fin de semana se tenía que ir a la iglesia porque teníamos que ir a ver a Dios. Y así fui creciendo bajo esa enseñanza religiosa de que hay un Dios. Y cuando llego al colegio, pues me confirman su existencia de que Dios existe, está ahí, pero está en el cielo o está por ahí. Y pues nos hacen pintar en el curso de religión a un viejito barbón que coge los planetas y que ese es Dios. Y uno se va dando la idea de que Dios es como un humano, pero gigante, grande y así poderoso, lleno de luz. Así me imaginaba yo. Y conforme iba creciendo, tuve una vecina que ella ya falleció y ella me leía la Biblia y ella a su manera, a su modo que interpretaba la Biblia y me hablaba mucho del Apocalipsis, me hablaba mucho de que Jesús iba a venir por segunda vez y que si no estábamos listos, pues íbamos a sufrir los que no nos habíamos arrepentido porque estábamos en el pecado y si hacíamos cosas malas, pues prácticamente íbamos a sufrir o nos íbamos a ir al infierno. En caso de que muriéramos, nos íbamos a ir al infierno. Y que cuando venga Jesús por segunda vez, iba a haber caos, terremotos, una serie de cosas y desastres. Y eso a mí me impactó. Me acuerdo que no pude ni dormir. Sentía mucho miedo y empecé a tener miedo de Dios. Ya no quería ir a la iglesia. Ya no quería escuchar nada de Dios. Y andaba con sobresaltos. Todo lo que yo hacía sentía miedo porque decía, Dios me está viendo. Y si estoy haciendo algo malo, me va a castigar. Me va a castigar. Así crecí, bajo esos pensamientos, bajo esas creencias. Por todo me sentía mal, por todo me sentía culpable. Si decía una lisura, me sentía mal. La primera vez que fui a un baile en mi vida cuando era adolescente en el colegio, vine y me arrodillé, como se dice ahí en mi cama, pidiendo perdón porque según yo había cometido un delito muy grande, porque a Dios no le gusta que tú bailes, que tú tomes, que tú te diviertas y todas esas cosas que nos dicen en la religión. Y me sentía tan sucia, pecadora, indigna. Decía, Dios mío, si me muero hoy me voy al infierno, decía yo y lloraba. Y realmente eso te va causando a ti traumas. Te limitan. Y yo ya no quería saber nada de Dios. Me pasaron cosas en mi vida. Y lo más grande que me pasó a mis 35 años de vida es cuando mi empresa de construcción se viene en quiebra. Me quedo endeudada con casi cerca de 2 millones de soles. Mi madre le da un infarto cerebral y todo sumó uno tras otro, uno tras otro. Y empezó ahí mi reclamo hacia Dios. Empecé a reclamar a Dios. ¿Dónde estás? Dice que estás ahí, que estás en el cielo,
que estás por ahí, que me ves, que me miras. ¿Dónde estás?, decía yo. Y uno se deprime, sufre demasiado porque no sabes qué hacer. No te sientes oído, no te sientes escuchado. Dirás, ¿realmente Dios te escucha, te oye? ¿Realmente Dios se compadecerá de lo que tú estás viviendo? ¿O porque Dios permite todas estas cosas? Mira, Dios, decía yo, estoy endeudada, los bancos me cobran, mi madre está a punto de morirse, y mira mis hijos que están pequeños, mis hermanos cada quien por su lado, mi familia en desarmonía, los amigos también, todo hecho una desgracia en ese momento. Y yo no quería ni despertar, solamente quería dormir y por último no abrir los ojos para ver esta realidad. Hasta que un día descubrí quién era Dios. Porque yo decía, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Tengo que ser especial. Tengo que ser especial. Tengo que ser pastora, sacerdote, monja. Tengo que ser un budista. ¿Qué tengo que ser para que tú me escuches, me oigas? Me acuerdo un día llorando ahí en mi cuarto. Hasta que respiré. Y es una respuesta que viene de tu interior, inexplicable. Una respuesta muy profunda en tu interior, haciéndote entender que Dios está en ti, no está fuera de ti, que Dios está en ti. Es tu energía, tu luz, tu divinidad en ti, en este cuerpo. Y yo a mi manera, a mi modo, seguía comprendiendo. Y tú, esa voz como interna en mí decía, tú buscas un Dios fuera de ti. Y no está afuera, no lo encontrarás afuera. Afuera es la materia. Dios, eres tú. Cuando escuché o sentí esto en mí, Dios, eres tú, wow. No lo podía creer. Yo decía, estoy blasfemando. Ahí entraba a zapatear mi creencia religiosa. Porque decía, ¿qué estoy pensando? Esto es blasfemia. ¿Cómo que Dios voy a ser yo? ¿Cómo que Dios está en mí? Era algo increíble. Pero seguía sintiendo y me dejé llevar de ese sentimiento, de esa paz en mi interior. Me acuerdo que lloré tanto ese día que me quedé dormida. Y cuando desperté, miré a mi entorno, a mi alrededor, y me sentía llena de paz. Sentía tanta paz y tanta felicidad a la vez que empecé a renovarme, empecé a soltar mis culpas, empecé a perdonarme, empecé a soltar el pasado, empecé a aceptarme, empecé a abrazarme, a apapacharme y empecé a ayudar a mi madre en su salud. Hasta ahora la tengo a mi madre, porque los médicos me dijeron que tan solo 1 o 2 meses iba a estar conmigo, que se iba a morir. Y hasta ahora está conmigo. Y así llegué a las terapias holísticas. Y es por eso que las terapias holísticas funcionan mientras tú sientas a Dios en tu interior y Dios en toda la existencia. Pero como el Dios de la religión no, sino como el diseñador infinito, omnisciente, omnipresente, omnipotente, la energía primaria, la conciencia divina en ti y en todos. Es una maravilla, es una maravilla. Siéntelo y sentirás tu libertad.